¿Has visto esas imágenes? Rocas gigantescas, alineaciones perfectas, muros ancestrales sumergidos. Los catalogamos como prehistóricos, desasignamos fechas, creemos saber cuándo fueron erigidos. Pero, a 20 metros bajo las aguas del mar Báltico, en Alemania, yace un muro construido con 1.670 piedras, extendiéndose a lo largo de casi 1 kilómetro, que lo cambia todo. Un muro que creíamos imposible, datado en hace 11.700 años. Antes de la agricultura, antes de la alfarería, antes de que siquiera imagináramos que cazadores-recolectores pudieran lograr algo así. Las fechas se reajustan constantemente y casi nadie quiere hablar de las implicaciones. Estudiantes de la Universidad de Kiel, realizando estudios de sonar y análisis de ADN marino en lo que se suponía era un trabajo geológico rutinario, se toparon con algo anómalo en sus pantallas. Algo demasiado recto, demasiado regular. El buque de investigación RV Alcor dio la vuelta, realizando más pasadas. El patrón persistía. Finalmente enviaron buzos, y lo que descubrieron fue una construcción que nadie había previsto. Un muro de piedra bajo que conecta enormes bloques en una línea casi perfecta, extendiéndose por 978 metros a través del lecho de un antiguo lago. Marcel Brad-Moller, de la Universidad de Rostock, estudia las formaciones. Las piedras están colocadas, no dispuestas al azar. Cada una fue seleccionada y posicionada. Esta disposición no puede ser natural. Ni el hielo ni los glaciares colocaron estas rocas en una formación que se estrecha entre lo que una vez fue la orilla del lago y las aguas más profundas. Alguien lo construyó, pero ¿cuándo? Sin embargo, aquí está la evidencia de un trabajo coordinado a gran escala. El Instituto Arqueológico Alemán lo ha bautizado como Blinkerball. Más de 500 piedras de granito, algunas pesando varias toneladas, todas transportadas, todas colocadas para crear una estructura de caza que dirigiría a los renos migratorios hacia un espacio cada vez más estrecho, donde los cazadores aguardaban con lanzas, flechas y arcos. Piensa en el esfuerzo que implicó encontrar las piedras adecuadas en un paisaje posglacial, donde todo está disperso y parcialmente enterrado bajo la maleza. Trasladarlas hasta el lugar, principalmente cuesta arriba, ya que esta formación se encuentra en una elevación. Alinear las piedras, mantener esa línea a lo largo de múltiples temporadas de construcción. Esto no es un proyecto familiar. Requiere planificación, división del trabajo, una estructura social. Y si las fechas son correctas, precede a cualquier otra megaestructura conocida en Europa por al menos 1000 años. Esta información fue confirmada en agosto de 2024 por un informe sobre el descubrimiento del Blinkerwall, avalado por el Instituto Arqueológico Alemán y correlacionado con los resultados publicados en Nature en febrero de 2024. Datos adicionales provienen de informes de excavaciones del equipo de la Universidad de Rostock, en colaboración con el Departamento de Geología Marina de la Universidad de Kiel. Se trata de investigaciones arqueológicas revisadas por pares, no de meras especulaciones. Regresemos a la información. Una datación que se remonta al periodo comprendido entre 5800 y 5300 antes de nuestra era, es decir, hace 7800 años. Un hallazgo neolítico que desafía el modelo establecido, ubicado en una zona que alguna vez fue tierra firme antes de que el nivel del mar ascendiera. Los análisis revelan que se trataba de una estructura destinada a la pesca o a la defensa costera. Sea cual sea su propósito, esta construcción demuestra una sofisticación técnica que no creíamos posible hasta 1000 años después. Las piedras están trabajadas, cortadas y encajadas con precisión. Esto no es una mera acumulación fortuita. Alguien comprendía los principios de la ingeniería, la distribución de cargas, el flujo del agua y los patrones de las mareas. Además, la construcción se llevó a cabo en un entorno costero, lo que implica lidiar con la erosión salina, el embate de las olas y las tormentas estacionales. Según el equipo del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia, este lugar precede a los conocidos monumentos megalíticos de Bretaña por varios siglos. Carnac, con más de 3000 piedras erguidas que se extienden por 10 kilómetros desde la Trinité-sur-Mer hasta Erdevén, presenta hileras de monolitos de granito conocidas como avenidas. Durante décadas, los arqueólogos han debatido su antigüedad. Las estimaciones oscilaban desde el Mesolítico hasta la Edad de Hierro, incluso sugiriendo una construcción romana. Nadie tenía fechas certeras, pues el suelo ácido había destruido la mayor parte del material orgánico. Pero en junio de 2025, una colaboración franco-sueca, liderando excavaciones en un nuevo sector llamado Lep Plasker, lo cambió todo. Audre Blanchard, de Archeodunum, y Jean-Noël Elgaud, de la Universidad de Nantes,
dirigieron excavaciones de rescate previas a la construcción de un parque empresarial. Encontraron fosas de cimentación. Las piedras en sí mismas habían desaparecido, retiradas siglos atrás, pero los agujeros permanecían. Y junto a estos agujeros hallaron hogares, lugares para encender fuego, sitios para cocinar, carbón vegetal de árboles de corta vida, avellano, madera de roble joven, material perfecto para la datación por radiocarbono. Bettina Schultz-Polson, de la Universidad de Gotemburgo, realizó un análisis estadístico bayesiano sobre 49 muestras de radiocarbono. El resultado: la construcción se sitúa entre el 4600 y el 4300 antes de nuestra era. Esto convierte a Karnak en uno de los sitios megalíticos más antiguos de Europa, más antiguo que Stonehenge por más de 1000 años, confirmando así que la bahía de Morbihan es la región megalítica más antigua del continente. Los hallazgos fueron publicados en la revista Antiquity en junio de 2025. ¿Qué secreto guardan estas alineaciones? Noroeste a sureste. La misma distancia, el mismo propósito, cualquiera que fuese. La consistencia demuestra una continuidad social, un simbolismo compartido, una memoria cultural transmitida a lo largo de decenas de generaciones. Y estos lugares para encender fuego, alineados con los cimientos de piedra, no se usaban para trabajar el metal. El análisis del carbón vegetal descarta el procesamiento de granos. Eran lugares para cocinar, banquetes comunales. Imagina esto: personas reuniéndose para levantar estos monumentos juntos. Piensa en el trabajo que implicaba. Piedras que pesan toneladas, sin herramientas de metal, sin ruedas, solo palancas de madera, cuerdas y músculo humano, y una coordinación asombrosa. Y lo hicieron sin parar durante 300 años. El mismo proyecto una y otra vez. Esto requiere fe, compromiso, algo que impulsaba la construcción más allá de la simple utilidad. Un monumento tan famoso que su imagen adorna las monedas irlandesas. Una fachada blanca de cuarzo, una piedra de entrada esculpida con triples espirales y una alineación perfecta con el solsticio de invierno, donde el amanecer ilumina la cámara interior. Todos saben que Newgrange es antiguo, pero ¿cuán antiguo es realmente? Las primeras estimaciones lo situaban alrededor de 2800 años antes de nuestra era, en plena edad de bronce. Pero entonces, el análisis de radiocarbono mejoró, y las fechas calibradas retrasaron su construcción hasta 3200 años antes de nuestra era, en el Neolítico. Esto lo hacía 500 años más antiguo que Stonehenge y la Gran Pirámide de Giza. Esta datación se mantuvo durante décadas hasta que un análisis de ADN en el año 2020 y estudios posteriores en 2024 y 2025 comenzaron a revelar algo mucho más extraño. Un fragmento de cráneo, designado como NG10, fue hallado en el receso derecho de la cámara. Las pruebas de ADN revelaron que el individuo era producto de una relación incestuosa, ya fuera entre hermanos o entre un padre y su hijo, y que estaba lejanamente emparentado con otros individuos enterrados en la cámara. La interpretación inicial apuntaba a una línea real de élite, un linaje divino. Solo líneas de sangre especiales, se pensaba, eran dignas de ser enterradas en este monumento. Pero un estudio publicado en Antiquity en el año 2024 por investigadores de la Universidad de York y el University College Dublin desafió por completo estas narrativas. Penny Bickel y su equipo examinaron la evidencia de los asentamientos cercanos, la dieta, las viviendas, las redes comerciales, la distribución de los recursos. Todo apuntaba a una sociedad igualitaria. La gente vivía en casas similares, compartía recursos e intercambiaba bienes. No había grandes disparidades en la riqueza, ni fortificaciones, ni asentamientos de élite. La agrupación genética en las tumbas de corredor generalmente refleja parentescos muy distantes, primos segundos, tatarabuelos, no parientes cercanos. Y aquí está el punto crítico. Newgrange se desarrolló por etapas. Los huesos fueron trasladados, mezclados, restos incinerados mezclados con restos intactos. Ni siquiera sabemos si NG10 fue enterrado allí originalmente. ¿Podría ser que la tumba fuera un punto de encuentro? ¿Un lugar al que los miembros de la comunidad traían los restos de sus antepasados durante siglos de uso? No un cementerio real, sino un monumento comunal. El arqueólogo sueco Goran Burenhult regresó a Carroumor entre los años 94 y 98, es decir, entre 2000 y 2000 años atrás, empleando la espectrometría de masas con acelerador para obtener dataciones precisas. Las muestras procedentes de los cimientos de la tumba Ner 4 arrojan una fecha de 5400 años antes de nuestra era, lo que equivale a 7400 años en el pasado. Si esta datación es correcta, Carroumor antecede a Newgrange por más de 2000 años,
y a los cementerios suizos de Chamblandes por hasta 15.000 años. En otras palabras, precede a cualquier otro monumento megalítico en Europa. 5 dataciones diferentes, obtenidas de 3 tumbas en Carrowmore, señalan una actividad que se desarrolló entre 6.400 y 4.600 años antes de nuestra era. ¿Podría esto sugerir que la cultura megalítica se originó en la costa occidental de Irlanda, extendiéndose luego hacia el este, hacia el Valle del Boyne y posteriormente al continente? De ser así, se revertiría la teoría, largamente sostenida, de que las ideas fluyeron desde la región del Mediterráneo hacia el norte. 70 kilómetros cuadrados de lo que parecen ser avenidas cónicas, con largos y bajos muros de piedra que convergen en profundas fosas situadas bajo los acantilados o en depresiones naturales conocidas como dolinas. Trampas de caza, construidas para dirigir a ciervos y otros ungulados hacia zonas de matanza. El análisis de radiocarbono del material hallado en las fosas indica que fueron abandonadas antes de la Edad del Bronce tardía. Pero las fechas de construcción son anteriores, mucho anteriores, según el análisis arquitectónico y la comparación con estructuras similares en otros lugares. La estructura más grande presenta muros que alcanzan una longitud de 3,5 kilómetros. Su construcción debió requerir una enorme coordinación social, un esfuerzo comunitario constante y una planificación que abarcó generaciones. Esto no se trata de campamentos temporales, sino de auténtica ingeniería del paisaje. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en octubre de 2025 por Dmitry Mlekus, Brichovnik y sus colaboradores. Inicialmente, la datación basada en la tipología de la cerámica situaba su origen alrededor de 2.300 años antes de nuestra era. En la década de los 70 del siglo XX, la datación por radiocarbono pareció confirmarlo, estableciendo su construcción 200 años después del círculo de piedra de Stonehenge. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber estuviera equivocado? En junio de 2024, una nueva datación por radiocarbono reveló algo asombroso. Woodhenge fue construido casi exactamente al mismo tiempo que Stonehenge, alrededor de 2.500 años antes de nuestra era, no 200 años después. Este hallazgo, publicado por Historic England en el libro Stonehenge, Circling the Sun, por Liverpool University Press, tiene una importancia crucial. Esto significa que Stonehenge no fue un evento aislado, sino parte de un programa de construcción sincronizado. Múltiples monumentos erigidos simultáneamente en la llanura de Salisbury, todos alineados con los eventos del solsticio. Imagina a los pueblos prehistóricos observando el sol en múltiples lugares al mismo tiempo. Andrew Chadbourne, de Historic England, lo resume a la perfección. Es algo realmente excepcional que nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de estos grupos de monumentos. Investigaciones posteriores afinaron aún más la cronología. El consenso arqueológico sitúa el círculo de zanjas alrededor de 2.500 años antes de nuestra era, mientras que las piedras azules de Gales llegaron antes, alrededor de 3.000 años antes de nuestra era. Pero la historia da otro giro inesperado. En agosto de 2024, un equipo de la Universidad de Curtin en Australia analizó la piedra del altar, una enorme losa de arenisca de 6 toneladas, actualmente enterrada bajo las piedras caídas. El análisis químico de los granos minerales reveló que esta piedra provenía del noreste de Escocia, de la cuenca de las Orcadas, a 700 kilómetros de Stonehenge. No de Gales, ni de canteras locales, sino de Escocia. Esto cambia por completo la logística del transporte. Trasladar una piedra de 6 toneladas a 700 kilómetros en el Neolítico implicaría transporte marítimo o un transporte terrestre organizado a través de múltiples territorios. Ambas opciones requerirían una gran cooperación, vínculos culturales compartidos entre el sur de Inglaterra y el norte de Escocia, y sugiere que la construcción de Stonehenge necesitó una red más amplia de lo que se pensaba. Ross y Felin datan de 3.200 años antes de nuestra era para Carngeddock, pero las piedras azules no llegaron a Stonehenge hasta alrededor de 2.900 años antes de nuestra era. Una brecha de 500 años. ¿Dónde estuvieron esas piedras durante ese tiempo? Mike Parker Pearson, del University College London Institute of Archaeology, dirigió excavaciones en Wow Mound entre 2017 y 2018. Allí encontraron evidencia de un círculo de piedra de 110 metros de diámetro, el mismo tamaño que el círculo original de piedras azules de Stonehenge, con la misma orientación del solsticio. Y un hueco para una sola piedra tiene una forma pentagonal característica que coincide con la piedra 62 en Stonehenge.
La datación del suelo mediante luminiscencia estimulada ópticamente muestra que las piedras se colocaron entre 3400 y 3200 años antes de nuestra era, y luego se retiraron entre 300 y 500 años después. La hipótesis es audaz. Las piedras azules comenzaron como un monumento en Gales, luego fueron desmanteladas, transportadas a Stonehenge y reutilizadas. No es una cantera, es una migración de monumentos. Personas que traen sus piedras sagradas a una nueva ubicación. Una muestra de carbón vegetal, Oxa 18655, del Hueco de la Piedra 10, data de entre 7330 y 7060 años antes de nuestra era. Mesolítico, 9000 años atrás. Un trozo de riolita datado entre 7737 y 7454 años antes de nuestra era, encontrado durante las excavaciones de Wessex Archaeology en los años 90 y 89. Más fechas mesolíticas preceden la construcción aceptada de Stonehenge en más de 4000 años. La explicación estándar: carbón vegetal antiguo, restos mezclados con contextos posteriores. Pero múltiples fechas mesolíticas de diferentes ubicaciones en el sitio comienzan a aparecer un patrón. Algunos investigadores ahora argumentan a favor de una actividad mucho más temprana en Stonehenge. Tal vez un monumento mesolítico inicial que luego fue reconstruido y ampliado en el Neolítico, o un uso sagrado continuo del sitio durante milenios. El debate continúa. Erigidos por cazadores-recolectores en el período neolítico precerámico, las primeras dataciones situaron su construcción entre el 9600 y el 8000 antes de nuestra era, hace más de 11.000 años. Más antiguos que la cerámica, más antiguos que la agricultura, más antiguos que todo lo que creíamos que los cazadores-recolectores podían construir. Las fechas provenían de muestras de radiocarbono tomadas del material de relleno dentro del recinto. Pero el material de relleno puede ser problemático, ya que podría ser más antiguo o más reciente que las propias estructuras. El equipo de Smith, entonces, dató material orgánico conservado en el yeso de las paredes de la construcción, lo que arrojó fechas de mediados o principios del 10º milenio antes de nuestra era, consistentes con el asentamiento PPNA. Pero, ¿podría ser que incluso esto esté en duda? En 2024, Martin Sweatman, de la Universidad de Edimburgo, publicó un trabajo en la revista Time and Mind, analizando símbolos en forma de V tallados en el pilar 43 en el recinto D. Cada V podría representar un solo día. La cantidad de Vs da 365, un calendario solar con 12 meses lunares más 11 días epagómenos. El calendario lunisolar más antiguo conocido. Si esto fuera cierto, implicaría un conocimiento astronómico y un mantenimiento de registros a un nivel que nadie había previsto para el 9500 antes de nuestra era. Sweatman va aún más allá. Afirma que las esculturas registran la fecha del impacto de un cometa, 10.850 años antes de nuestra era, el Drías reciente, un evento de impacto. Una catástrofe cósmica que causó un rápido enfriamiento y la extinción de la megafauna en los continentes. Aunque la evidencia de este impacto es discutible, si las esculturas de Göbekli Tepe realmente lo registran, entonces el sitio pudo haber comenzado como un monumento. Un monumento para los sobrevivientes, que documenta la catástrofe que casi los destruye. Investigaciones posteriores llevaron al abandono de la hipótesis de que el material de relleno fue traído del exterior, reconociendo que las fechas directas en el yeso se ven afectadas por el efecto de la madera vieja. La madera utilizada para los hogares podría haber tenido ya muchos años cuando se quemó. Las fechas de carbono miden cuándo murió el árbol, no cuándo se aplicó el yeso. Nuevas dataciones por radiocarbono, combinadas con esta comprensión, establecieron la cronología del sitio entre el 9500 y el 8000 antes de nuestra era, el PPNA tardío y el PPNB. Las estructuras más antiguas expuestas fueron construidas entre el 9500 y el 9000 antes de nuestra era. Una expansión significativa ocurrió a principios del 9º milenio antes de nuestra era, con un abandono alrededor del 8000 antes de nuestra era. Pero incluso esto sigue siendo discutible. Algunos investigadores afirman que las fechas son mucho más tempranas, mientras que otros argumentan a favor de una construcción posterior, basándose en comparaciones arquitectónicas con otros sitios. El consenso se mantiene en alrededor del 9500 antes de nuestra era, pero el margen de error se desplaza continuamente a medida que llegan nuevos datos. La cronología histórica se basa en listas de reyes, pero las pruebas arqueológicas son cruciales. Inscripciones jeroglíficas dentro de la pirámide nombran a los grupos de trabajo, como el de Keopskoka, y grafitis en los bloques de construcción aportan valiosa información.
Incluso el datado radiocarbónico del mortero ofrece pistas. 46 muestras, recolectadas en 1984 y 1995, revelaron carbón vegetal y ceniza orgánica mezclada con el mortero. Los resultados iniciales situaban la construcción de la pirámide entre 2853 y 3809 años antes de nuestra era. Un promedio de 374 años más antigua que las fechas históricas. ¿Cómo explicar esta discrepancia? La respuesta podría estar en el problema de la madera vieja. La población del antiguo Egipto se concentraba en el estrecho valle del Nilo, donde los árboles eran un bien escaso. La madera antigua pudo haber sido reutilizada como combustible para la producción del mortero, sesgando las dataciones. Muestreos posteriores y calibraciones mejoradas han acercado las fechas a las estimaciones históricas. Actualmente, el periodo de construcción más aceptado se sitúa entre 2600 y 2500 años antes de nuestra era, durante la Cuarta Dinastía. Pero la controversia no termina ahí. Corrado Malanga, un investigador italiano, y Filippo Bondi, un investigador escocés, afirman haber descubierto, utilizando un radar de apertura sintética, pilares espirales huecos que se extienden 648 metros por debajo de la pirámide de Kefren. 8 pilares, fundamentos de 20 por 20 por 20 metros. Una infraestructura subterránea completa. Algunas formaciones, según ellos, datan de hace 38.000 años. Zahi Hawass, el entonces ministro de Antigüedades egipcio, negó rotundamente estas afirmaciones en marzo de 2025. Sin permisos concedidos, sin excavaciones realizadas, sin pruebas científicas. Las afirmaciones son infundadas, declaró. La técnica SAR, o radar de apertura sintética, es en sí misma controvertida. Mide las vibraciones de la superficie para inferir la estructura subterránea, pero su precisión disminuye drásticamente con la profundidad. Las afirmaciones de detectar características a cientos de metros de profundidad permanecen sin verificar, y la investigación no ha pasado por la revisión científica. Además, uno de los investigadores, Malanga, es conocido por sus teorías conspirativas sobre abducciones extraterrestres y ovnis, lo que genera dudas sobre su credibilidad. Sin excavaciones físicas, estas afirmaciones siguen siendo puramente especulativas. En un giro diferente, Kate Spence, de la Universidad de Cambridge, publicó en 2000 un estudio en la revista Nature sobre la alineación astronómica de las pirámides. Su investigación sugiere que fueron alineadas utilizando las estrellas Kokab y Mizar. Estas estrellas, junto con el polo norte celeste, formaban una línea recta en 2467 años antes de nuestra era. La deriva del eje de la Tierra a lo largo del tiempo explicaría las variaciones en la alineación entre las diferentes pirámides. Si esta teoría es correcta, el inicio de la construcción de la Gran Pirámide de Keops se remontaría aproximadamente a 2492 años antes de nuestra era, 75 años después de las fechas aceptadas actualmente. La teoría es elegante, pero requiere mediciones más precisas de la orientación de las pirámides para su confirmación. Otros estudios han analizado los registros censales bienales grabados en las cámaras. Un texto jeroglífico de la cámara de Nelson, descubierto en 2024 utilizando tecnología de escaneo tridimensional, menciona el año sexto del censo, en el segundo mes de la estación Peret. Si el censo era bienal, esto proporcionaría otro punto de referencia cronológico para el reinado de Keops. Sin embargo, los métodos egipcios de conteo del tiempo se reiniciaban con cada faraón, lo que dificulta la correlación con los calendarios modernos. Cada vez que perfeccionamos las técnicas de datación o descubrimos nuevas evidencias, la edad de los hallazgos cambia, y generalmente se revela una antigüedad mayor, a veces drásticamente mayor. La pared submarina en el Báltico, por ejemplo, sitúa complejas construcciones en el Paleolítico tardío. Las piedras de Skarnak, por su parte, confirman que la construcción megalítica comenzó mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. ¿Qué secretos guardan estos monumentos? Pero la cosa no termina ahí. Estudios de ADN de Newgrange cuestionan las suposiciones sobre quién construyó estos monumentos y, aún más importante, por qué lo hicieron. Las fechas de Scaramore sugieren que Irlanda fue un centro megalítico 2000 años antes de lo que creíamos. Ahora, detente un momento e imagina esto. Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar las capacidades de los cazadores-recolectores, y las conexiones de Stonehenge con Escocia revelan redes que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. ¿Podría ser que todo nuestro modelo de desarrollo prehistórico esté al revés? Asumimos que el progreso fue lineal, de cazadores-recolectores a agricultores, a artesanos que trabajan los metales, a ciudades, de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a lo avanzado.
Pero, ¿y si esa línea no fuera tan recta? ¿Y si la realidad fuera mucho más intrincada de lo que jamás sospechamos? Pero las pruebas apuntan a patrones distintos. Hace 11.000 años, los cazadores de Blinkerwall erigieron construcciones de piedra de 1 kilómetro de longitud. Los constructores de Skarnak, 4.600 años antes de nuestra era, organizaron su trabajo durante 3 siglos. Los habitantes de Göbekli Tepe esculpieron y trasladaron pilares de 50 toneladas con forma de T sin herramientas metálicas. Estas capacidades existían mucho antes de lo que nuestros modelos de transmisión de conocimiento permiten suponer. Los mismos constructores que levantaron las piedras de Karnak celebraban banquetes juntos. Las mismas comunidades que construyeron Newgrange compartían sus recursos equitativamente. Los mismos grupos que erigieron Blinkerwall debieron tener líderes y especialistas, así como un calendario estacional que les indicara cuándo llegarían las migraciones de renos. No se trata de bandas dispersas que vagan al azar, sino de sociedades con una sofisticación que apenas estamos comenzando a reconocer. Existe un problema más profundo, y es que la propia metodología de datación tiene limitaciones. La datación por radiocarbono mide el momento en que la materia orgánica murió, no cuándo fue utilizada. La madera puede ser vieja, el carbón vegetal en el mortero puede provenir de árboles antiguos, y el material de relleno puede ser más antiguo o más joven que la construcción. Las curvas de calibración tienen un margen de error, y la contaminación es un riesgo constante. Además, en el caso de las construcciones de piedra, datamos los materiales asociados, no las piedras en sí, lo que introduce incertidumbre. Un margen de error de 300 años en una datación de 10.000 años representa un 3%, lo que suena preciso, pero 300 años equivalen a 12 generaciones humanas. Civilizaciones enteras nacen y se desmoronan en el transcurso de 3 siglos. Nuestras fechas son, en realidad, aproximaciones. ¿Qué opinas de estas revisiones de datación? A veces, los modelos fallan. Las dataciones obtenidas del muro Blinker parecían imposibles, hasta que múltiples análisis independientes las confirmaron. Las fechas de Scaromor fueron descartadas por considerarse atípicas, hasta que más evidencia las respaldó. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cuántas otras dataciones imposibles hemos rechazado? Los excedentes de recursos permitieron la especialización. La especialización, a su vez, hizo posible la aparición de sociedades complejas. Pero aquí está la paradoja. Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores, al igual que Blinkerwall. Los constructores de Skarnak eran, en el mejor de los casos, agricultores incipientes, y sin embargo fueron capaces de organizar proyectos de construcción de una escala monumental. Esto desafía directamente el modelo tradicional de causalidad agrícola. ¿Es posible que el sedentarismo no fuera la causa de la civilización, sino su consecuencia? ¿Podría ser que nuestros ancestros se congregaran primero en grandes grupos con fines rituales? Construyeron monumentos juntos, permanecieron cerca de ellos y solo después comenzaron a cultivar la tierra para mantener a una población estable. Una secuencia completamente inversa a lo que siempre hemos creído. Imagina esto: la civilización no como un producto de la agricultura, sino como su catalizador. ¿Qué secretos aún yacen ocultos bajo la arena del tiempo, esperando reescribir la historia de nuestros orígenes? Ideas avanzadas que permearon las periferias más primitivas, ¿o no? Las evidencias sugieren algo mucho más fascinante: múltiples orígenes independientes. Irlanda y Britania, por ejemplo, desarrollaron sus tradiciones megalíticas de forma separada, mientras en el norte de Europa se levantaban estructuras de caza contemporáneas a los monumentos del sur. ¿Y qué decir de Göbekli Tepe, en Turquía, una maravilla que no guarda relación con los megalitos atlánticos? No estamos ante copias, sino ante innovaciones paralelas. Distintos pueblos, en lugares remotos, tomaron la decisión, de manera independiente, de mover piedras colosales y erigir estructuras que desafiarían el paso del tiempo. ¿Qué nos revela esto? Algo profundo sobre la cognición humana, sobre la capacidad de nuestra especie para la abstracción, la planificación y la cooperación. Estas habilidades no fueron aprendidas de una única fuente. Surgieron de forma natural allí donde las poblaciones humanas alcanzaron una masa crítica y una complejidad social suficiente. Durante décadas, una creencia se mantuvo inamovible. Miles de años separaban las etapas del desarrollo humano. De cazadores-recolectores a agricultores, 3.000 años. De agricultores a constructores de monumentos, otros 1.000. Pero, ¿qué pasaría si esa línea de tiempo estuviera drásticamente equivocada? Ahora, la evidencia nos revela una realidad sorprendente.
Blinkerwall fue construido 11.700 años antes de nuestra era. Göbekli Tepe, 9.500 años antes de nuestra era. Caral, 5.400 años antes de nuestra era. Karnak, 4.600 años antes de nuestra era. Newgrange, 3.200 años antes de nuestra era. ¿Son estas solo cumbres aisladas, separadas por milenios de existencia primitiva? La respuesta parece ser un rotundo no. Lo que estamos viendo son tradiciones que se superponen, variaciones regionales de un mismo y asombroso tema. Piensa en esto: seres humanos construyendo, organizando, creando continuamente durante 8.000 años antes de Stonehenge, 9.000 años antes de las pirámides. Alguien, en algún lugar, estaba decidiendo dónde construir, cuándo construir, cómo construir. Alguien organizaba el trabajo, gestionaba los recursos, resolvía disputas. Y la evidencia arqueológica lo confirma. Los constructores de Karnak mantuvieron la coherencia del diseño durante 300 años. 3 siglos de tradición, de enseñanza, de aprendices, de memoria institucional. Los cazadores de Blinkerwall regresaban a la misma estructura estación tras estación. ¿Qué implicaba esto? Propiedad, territorio, derechos y obligaciones establecidos. La construcción de Newgrange duró décadas. Décadas que significaron un compromiso generacional. Padres comenzando lo que sus hijos terminarían. Lo que emerge ante nuestros ojos son sociedades complejas, con jerarquías, roles definidos y una asombrosa continuidad cultural. Mantener la estructura submarina de Blinkerwall durante generaciones. Lograr alineaciones astronómicas precisas en múltiples sitios. Esto no es casualidad, es ingeniería pura. Resolución de problemas complejos, física aplicada, un profundo conocimiento de los materiales, las fuerzas y los métodos constructivos. Un saber que se adquirió a través de la prueba y el error y que luego se transmitió sistemáticamente. Estos hombres y mujeres no eran primitivos, eran expertos. Las esculturas de animales en Göbekli Tepe, Las espirales y los rombos en Newgrange, los símbolos abstractos en Karnak. No son simples dibujos toscos, son una iconografía sofisticada, una representación simbólica, un pensamiento abstracto plasmado para la eternidad. La misma capacidad cognitiva que permite imaginar a un dios, a un espíritu o a un ancestro, y luego representar esa abstracción en una imagen esculpida. Esta capacidad existía hace 11.000 años, y está presente en cada cultura megalítica que hemos descubierto. El arte y la construcción de monumentos van de la mano. Son la expresión de la misma habilidad fundamental, la capacidad de imaginar algo que no existe, y luego materializarlo a través de la acción coordinada. Firmas térmicas en tierra árida, rastros de vegetación, manchas en el suelo, contornos de estructuras jamás desenterradas. Tras esto, se realizaron investigaciones gubernamentales, un detallado mapeo LIDAR y exploraciones con radares terrestres de penetración. Los resultados, publicados en un informe de 146 páginas, revelaron docenas de monumentos nuevos. Círculos neolíticos tardíos, un enorme cursor lineal al sur de Newgrange, con una longitud de 300 metros y orientado en un eje este-oeste. Pero esto no es un cursor típico, sino una estructura híbrida, en parte círculo, en parte avenida procesional. Las excavaciones, dirigidas por Matthew y Goldin Stout, comenzaron en 2018. Las dataciones iniciales sitúan la construcción como contemporánea a las fases posteriores de Newgrange, alrededor de 3.000 años antes de nuestra era, como parte de un paisaje sagrado que se desarrolló a lo largo de los siglos. Y este paisaje se revela ante nuestros ojos. Los constructores conocían la geología, seleccionaban las crestas de las colinas por su visibilidad, utilizaban las características naturales e integraban las obras de tierra con la topografía existente. Comprendían la hidrología. La disposición de las estructuras tenía en cuenta los patrones de drenaje y las zonas de inundación. Además, conocían la astronomía. Muchos monumentos se alinean con eventos solares y lunares. No solo Newgrange, sino muchos otros lugares, todos coordinados. Pero el esfuerzo demuestra la prioridad. Era tan importante que movilizaron mano de obra y recursos durante años. Piensa en esto. Contemporáneamente a la construcción de Stonehenge, estos pozos requirieron la excavación de toneladas de creta. Una disposición precisa, un esfuerzo coordinado. ¿Con qué propósito? Marcadores limítrofes, líneas de visión astronómicas, resonancia acústica. Nadie lo sabe con certeza, pero existen y muestran el mismo patrón.
Los monumentos no se alzan solos, son nodos en paisajes diseñados, paisajes cuya finalización llevó generaciones. El misterio comienza con una piedra que viajó desde Escocia. Pero no es la única viajera. Piedras azules procedentes de Gales, hachas de jadeíta moviéndose desde los Alpes hasta la Bretaña francesa. Objetos, ideas, incluso personas, cruzando cientos de kilómetros. ¿Comunidades aisladas? Lejos de ello. Lo que vemos son redes intrincadas, sistemas de comercio, intercambio, colaboración. La construcción de monumentos que reflejan creencias y prácticas compartidas. Observa con atención. Los mismos motivos espirales que encontramos en Irlanda los hallamos también en Gran Bretaña. El mismo diseño de pilar en forma de T que emerge en diversos enclaves turcos. Alineaciones de hileras de piedra que se repiten en Karnak y Catees. Estas son firmas culturales, marcadores de conexión. Pero detengámonos en las hachas. Algunas alcanzan los 46 centímetros de longitud, pulidas hasta obtener un brillo casi perfecto. La arqueología experimental nos revela algo asombroso. Cada una requería más de 1000 horas de producción, sin contar el tiempo dedicado a la extracción y el transporte. No eran simples herramientas, eran objetos de riqueza, símbolos de estatus, encontrados en enterramientos de élite, junto a ornamentos de oro y joyas de turquesa, conocido como kale, procedente del suroeste de Iberia. Y aquí viene lo fascinante. El kale llegaba por barco, cruzando la bahía de Vizcaya. No se trataba de cabotaje, sino de una travesía en aguas abiertas. Esto implica navegación, tecnología marítima avanzada, conocimiento profundo de las corrientes, los vientos y los patrones climáticos estacionales. En un lugar llamado Mundo Unido, la tumba número 43 contenía los restos de un hombre, ataviado con un cetro, numerosos adornos de oro y cabezas de hacha hechas de jadeíta alpina. La misma fuente de jadeíta que encontramos en Karnak. Esto no es casualidad. Es la prueba irrefutable de una red comercial que se extendía desde el Mar Negro hasta el Atlántico. Más de 2000 kilómetros. Objetos e ideas fluyendo por rutas establecidas. Una logística compleja, necesaria para mantener estas redes en funcionamiento. Piensa en esto. Intermediarios, puntos de parada estratégicos, cursos de intercambio acordados, protección para los comerciantes. No estamos hablando de simples trueques. Estamos ante economías organizadas. Cuñas de madera introducidas a presión en las grietas, luego empapadas en agua. La roca cediendo ante la expansión. Una fractura controlada. Una vez liberado de la matriz rocosa, el pilar requería ser transportado. Las excavaciones en la pared de la cantera revelan rastros de rampas de tierra. Observa las huellas de trineos, las marcas del desgaste de las cuerdas en los bordes de la piedra. Equipos de trabajadores tirando en un ritmo perfectamente coordinado. Las estimaciones sugieren que se necesitaban al menos 200 personas para los pilares más grandes, más los equipos de apoyo, la preparación de alimentos y el mantenimiento de las herramientas. La extracción, el transporte y la colocación de un solo pilar podrían haber llevado meses. Los pilares se alzan verticalmente en espacios cerrados, rodeados de muros. Esto implica que las estructuras no estaban al aire libre, sino cubiertas. Las pruebas apuntan a techos de madera con una envergadura de 10 a 30 metros, estructuras de soporte que requerían postes, vigas y un profundo conocimiento de la carpintería. La oscuridad interior debió crear efectos dramáticos. La luz del fuego parpadeando sobre animales esculpidos, sombras danzantes. La experiencia sensorial fue diseñada, calculada al milímetro. Estos eran espacios teatrales, tanto como rituales. Grasa animal como lubricante. Un avance de 500 metros diarios en condiciones óptimas. Mínimo 50 días para llegar a Stonehenge. Multipliquemos eso por 80 piedras. 4000 días de trabajo solo para el transporte. Y luego, el levantamiento. El sarsen más alto se alza 7 metros sobre el suelo, pero las excavaciones revelan que se hunde 3 metros bajo tierra, 10 metros en total. Levantar eso verticalmente exige un sistema de palancas, una estructura tipo A, contrapesos y cuerdas lo suficientemente fuertes como para sostener 30 toneladas. Pero atención, la cuerda de cáñamo aún no existía. Usaban cuero, tiras de cuero entrelazadas. Cada cuerda requería decenas de pieles de animales. El costo del material por sí solo representa una inversión enorme de recursos. Y luego, las juntas de machiembrado, labradas en la piedra. Un saliente en la parte superior de cada poste encaja en una ranura tallada en la parte inferior del dintel.
Esto evita el deslizamiento, pero también exige una precisión milimétrica. Ajuste correcto de los ángulos, coincidencia de las conexiones, prueba de la distribución del peso. Técnicas de carpintería aplicadas a bloques de 30 toneladas, sin herramientas de metal. Con martillos de piedra y palancas de madera y un conocimiento adquirido a través de la práctica, los constructores de Stonehenge eran expertos, quizá la tercera o cuarta generación de canteros, aprendices de sus abuelos, quienes a su vez aprendieron de los suyos. Las tradiciones megalíticas más antiguas se remontan a 4.500 años antes de nuestra era, hasta 2.500 años antes de nuestra era. 2.000 años de práctica continua, 75 generaciones, 75 ciclos de transferencia de conocimiento. No es de extrañar que los productos finales parezcan tan refinados. De hecho, lo son. Construcción inicial, luego modificaciones, después adiciones. Cada fase respeta el trabajo anterior. Las adiciones se integran a la estructura existente. Esto revela una memoria institucional. Los constructores actuales sabían lo que pretendían los constructores anteriores. Los planos se conservaron, probablemente de forma oral, historias y canciones que codificaban el conocimiento, pero codificadas sistemáticamente, con precisión. Alimentar a 20 trabajadores durante meses. Piensa en esto: toneladas de comida, carne de caza, pescado, grano, si estaba disponible, agua, madera para combustible, herramientas, ropa, refugio, atención médica para los trabajadores heridos. Todo esto representa una logística compleja. Exige excedentes de producción, capacidad de almacenamiento, infraestructura de transporte, la habilidad de mover alimentos desde los lugares de producción hasta los sitios de construcción. Esto implica caminos, barcos, quizás animales de carga, y mecanismos sociales que aseguren que los productores provean a los trabajadores, ya sea a través de tributos, trueques o un deber comunitario. Estos mecanismos requerían ser aplicados. Como mínimo, presión social, tal vez incluso la fuerza. ¿Podría ser que los orígenes de la estructura estatal emergieran precisamente de las necesidades inherentes a la construcción de monumentos? La alineación de Newgrange con el solsticio de invierno es célebre, pero no se trata de una simple coincidencia, sino de una alineación de precisión asombrosa. El pasaje de entrada y la caja del techo dirigen la luz solar 17 metros hacia el interior de la cámara, iluminándola tan solo durante 17 minutos y únicamente durante 5 días alrededor del solsticio de invierno. El haz de luz ilumina la pared posterior, enfocándose en una triple espiral grabada allí. Para lograr esto, era necesario un profundo conocimiento de la posición cambiante del Sol a lo largo del año. Imagina la dedicación. Marcar esas posiciones, calcular ángulos, probar líneas de visión. Muchas temporadas de observaciones astronómicas alimentaron el proceso de diseño y las dimensiones de la cámara. 5 metros con 2 decímetros en su punto más ancho. Un techo abovedado que alcanza los 6 metros de altura. Estas proporciones no son aleatorias, sino que crean propiedades acústicas únicas. El sonido resuena, se amplifica. Tambores o cantos en el interior generarían efectos poderosos. Los constructores no solo entendían de arquitectura, sino también de acústica. Integraron el diseño del sonido con el diseño de la luz, con el diseño espacial. Una arquitectura multisensorial, un legado que desafía nuestra comprensión del pasado. Stonehenge, una estructura tan enigmática como sofisticada. El amanecer durante el solsticio de verano se alinea de manera precisa con la piedra talón y la avenida. Y como si fuera poco, el ocaso durante el solsticio de invierno coincide con su eje principal. Pero la precisión de Stonehenge no termina ahí. Las piedras de la estación forman un rectángulo cuyos lados se alinean con los puntos de salida y puesta de la Luna. Este fenómeno, conocido como la Gran Detención Lunar, ocurre cada 18,6 años, cuando la órbita lunar alcanza su máxima inclinación. ¿Qué implicaba esto? Décadas de minuciosa observación, el registro constante de las posiciones lunares, el reconocimiento de patrones sutiles y, finalmente, la inmortalización de todo este conocimiento en piedra. Hablamos de observaciones científicas, de la formulación y prueba de hipótesis, de la creación de registros detallados, los fundamentos mismos de la astronomía. La orientación consistente de noroeste a sureste parece ser deliberada. Algunos investigadores sostienen que marca la posición del Sol poniente en un día específico. Otros, en cambio, sugieren alineaciones con estrellas o posiciones lunares particulares. El debate continúa, pero la coherencia observada a lo largo de 3 siglos es innegable y apunta a un propósito claro. Cualquiera que fuese el evento que estas piedras conmemoraban, era lo suficientemente importante
como para mantenerlo vivo durante 12 generaciones. ¿Podría sugerir esto una función calendárica? Imagina la planificación agrícola, la programación de rituales, un conocimiento tan crucial que debía ser preservado en la forma más duradera posible. Hace 8.000 años, la humanidad ya coordinaba ambiciosos proyectos de construcción en diversos puntos del planeta. 5.000 años atrás, trasladaban enormes piedras por rutas marítimas, perpetuando tradiciones monumentales durante siglos. La capacidad siempre estuvo ahí, latente. Simplemente no la reconocíamos. Las fechas parecían imposibles, hasta que el mapeo de los círculos de piedra en el Valle de Bosde nos obligó a reescribir la historia, empujando las dataciones mucho más atrás. Cada nuevo hallazgo nos fuerza a reconsiderar lo que realmente significa la prehistoria. Porque esos hombres y mujeres no eran prehistóricos, tenían historia, una cultura rica, tecnología sorprendente, una organización social compleja. Planificaban, construían y recordaban. Crearon monumentos que han desafiado el paso del tiempo durante 5.000, 10.000 años. Monumentos que seguimos descubriendo, que aún intentamos comprender en su totalidad. ¿Te imaginas esto? Un muro sumergido a más de 20 metros de profundidad en la bahía de Mecklemburgo. Una alineación perfecta de piedras, colocadas por manos expertas que dominaban los ángulos, los embudos y el comportamiento animal. Una construcción de hace 11.000 años, en una época en la que creíamos que tales proezas eran imposibles. Pero las fechas son ahora irrefutables. Múltiples pruebas independientes, realizadas en diversos lugares y utilizando diferentes métodos, convergen en la misma conclusión. Nos equivocamos en la línea temporal. Nos equivocamos al subestimar sus capacidades.